A reading from the first letter of St. Peter. Lectura de la primera carta de San Pedro. Queridos hermanos, la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a ustedes. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el nuestro. Y ahora les anuncia por medio de predicadores que les han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Por eso estén interiormente preparados para la acción, controlándose bien a la expectativa del don que se les va a traer la revelación de Cristo. Como hijos obedientes, no se amuelden más a los deseos que tenían antes, en los días de su ignorancia. El que los llamó es santo, como Él. Sean también ustedes santos en toda su conducta. Porque dice la Escritura, serán santos, como yo soy santo. Verbum Domini. The Lord has made known his salvation. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Sing to the Lord a new Canten al song, Señor un cántico for he has nuevo, done wondrous porque ha hecho deeds. maravillas. His right hand Su has won diestra victory le ha for dado him. la victoria a His su holy arm. santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. The Lord has made El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su victoria. Alleluia, alleluia, alleluia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Bendito eres, Padre, Dios del cielo y de la tierra. Has revelado a los pequeños los misterios de tu salvación. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Peter began to say to En aquel Jesus, tiempo, Pedro se puso a decirle a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Yesterday, you may recall, El día de ayer, si recuerdan, honramos a la tradición franciscana y el día de hoy, esencialmente, y espero que nuestros buenos hermanos franciscanos nos perdonen por honrar a la tradición benedictina. Tenemos que ofrecer a todas estas maravillosas órdenes religiosas lo que se les debe, porque han contribuido tanto a la Iglesia. Nuestra historia hoy verdaderamente se remonta hasta el siglo VI, el comienzo del siglo VI, en la persona del Papa San Gregorio Magno. El Papa Gregorio Magno fue el Papa que envió a San Agustín de Canterbury, quien irónicamente, cuya fiesta celebramos al final de esta semana. Pero San Agustín de Canterbury tuvo otro número de misioneros benedictinos que fueron comisionados por el Papa Gregorio Magno para que salieran a predicar el Evangelio a los paganos. ¿Y quiénes eran los paganos? Aunque no lo crean, los paganos estaban en Inglaterra. Los ingleses no les había sido predicado el Evangelio cristiano en su plenitud, en su totalidad, en el siglo VI. Así que el Papa San Gregorio mandó a San Agustín de Canterbury de hecho, uno puede ir a la iglesia de San Agustín en Roma y la estructura todavía se encuentra ahí. Ha sido remodelada un poquito, obviamente, desde el siglo VI, pero la estructura todavía sigue presente, en donde los benedictinos originales salieron y fueron, en especial, a la parte del norte de Inglaterra, que se llama Northumbria. Northumbria, en el siglo VI, estaba dividida en reinos en particular, y cada reino, obviamente, era gobernado por un rey particular. Por ejemplo, fueron al reino de Kent, en donde el rey era Adalberto. Adalberto estaba casado con una mujer cristiana, y con el tiempo Adalberto se volvió un poco más receptivo al mensaje cristiano cuando vinieron estos monjes benedictinos. Si nos adelantamos un siglo y medio después, llegamos a la esposa de un benedictino particular, inglés en particular, que es San Beda, el Venerable. Durante muchos años se le conoce simplemente como Beda el Venerable, ahora se le conoce como San Beda el Venerable. Cuando alguien asciende al título de santo, por lo general pierde el título de venerable, pero él mantuvo los dos y lo llamamos San Beda Venerable. Y la razón por la cual se retuvo este título de venerable cuando fue canonizado fue por causa de la sabiduría tan inusual que se encuentra en los escritos de este hombre en particular. San Beda Venerable, como lo llamamos, nació en Northumbria, en el norte de Inglaterra, y a la edad de 7 años, a los 7 años fue enviado a un monasterio benedictino en un lugar llamado Yarrow. Nunca salió de ese monasterio durante el resto de su vida. Llegó a los 7 años de edad y se quedó. Y verdaderamente, con una o dos excepciones de breves viajes fuera de Yarrow, nunca dejó el monasterio. Nunca tuvo ocasión no quiero decir que nunca dejó el monasterio, sino más bien que nunca tuvo oportunidad de ir de viaje a ningún lado, como fuera de Inglaterra, por ejemplo. A la edad de 19 años fue ordenado como diácono, pero no fue ordenado como sacerdote, sino hasta 30 años de edad. Él sobresalió en el comentario bíblico, pero de hecho fue por el estudio y los escritos de la historia por lo que recordamos a San Beda, y en particular su historia eclesiástica del pueblo inglés. La historia eclesiástica del pueblo inglés es una obra maestra de la historia, y es una obra maestra muy fácil de leer. Es una de nuestras pocas, o quizás la única, fuente de información válida sobre el crecimiento del cristianismo en este periodo anglosajón, y más en particular acerca de la vida política, social y cultural del pueblo anglosajón. Así que San Beda el Venerable, en sus escritos históricos, nos ha dejado un tremendo comentario, primero que nada, acerca del crecimiento del cristianismo en ese periodo en particular, en Northumbria, y segundo, sobre el estudio de la vida social, política y cultural, como él lo observó, como él quiso contar a los demás. Tuvo una habilidad muy buena de mirar los eventos principales que estaban ocurriendo en su época y de reconocer lo que era importante y lo que no era importante, de distinguir lo que él estaba escribiendo en su historia eclesiástica del
del pueblo inglés. No se trataba de cosas triviales, ni de información sin valor, ni de historias anecdóticas que no tenían ningún valor más allá de su propósito de entretenimiento. Al contrario, San Beda se concentró en los eventos más sobresalientes de la vida anglosajona y de la vida cristiana anglosajona. Por eso el escrito fue más fácil dentro de la iglesia gracias a la presencia de San Beda en estos primeros siglos y también gracias a la obra que dejó San Beda para los futuros historiadores. Él fue capaz de distinguir todos estos hechos que fueron tan sobresalientes en la historia anglosajona y en la historia cristiana, así que le debemos una gran deuda a San Beda. De hecho, hasta el día de hoy todavía se puede ir a Yarrow, en Northumbria, y se puede visitar ese museo tan famoso. Podemos visitar las ruinas del monasterio donde él vivió. De hecho, un peregrinaje a través de Northumbria, a través de las islas donde creció el cristianismo en Inglaterra, es algo muy interesante. Yo fui en un grupo hace unos años atrás, dirigido por el padre Benedict Rochelle, donde visitamos varios lugares católicos de la época pre-reforma en Inglaterra, y uno de los más memorables fue el Museo de San Beda en Yarrow, en donde tanta de la historia cristiana anglosajona tuvo lugar. En esta parte de Northumbria todavía encontramos grandes casas todavía del cristianismo. Honramos el día de hoy a este santo, honramos su memoria, le agradecemos a Dios por la contribución que le ha dado a la historia eclesiástica. Y si él estuviera vivo el día de hoy, si estuviera escribiendo el día de hoy, sería posible enfocarse en los eventos sobresalientes de nuestra época presente. Él sería un observador muy astuto, muy agudo, tal y como fue en su época. Y al meditar en lo que el Señor nos dice el día de hoy, en el Evangelio de hoy, vemos que San Beda ha estado comentando sobre muchas de las señales de los tiempos que habían de ocurrir después del Concilio Vaticano II. 4 décadas, como ustedes saben, ha pasado después de la conclusión del Vaticano II, y aunque no lo crean, el Evangelio de hoy se enfoca en algo que se encontraba en forma embriónica cuando cerró el Concilio Vaticano II en 1965. Recuerden que el Evangelio se está enfocando en que el Señor está enfatizando que todos aquellos que han dejado a sus madres y padres y hermanos y hermanas, el resto habían de ganar 100 veces más, que habían de ganar una recompensa 100 veces más. 100 veces más grande que lo que habían dejado atrás. Cuando uno lee ese evangelio, uno se siente tentado a pensar de que todo el mundo que ingresa en la vida consagrada, que todo el mundo que ingresa a la vida religiosa, así sea como sacerdote, como hermano, por causa de todo lo que han dejado atrás, van a recibir una recompensa 100 veces más grande. Y eso es cierto, es absolutamente cierto. Es una interpretación muy correcta del Evangelio, pero no es la única interpretación del Evangelio. Y cuando expandimos el significado del Evangelio, empezamos a ver lo que el Concilio Vaticano II estaba hablando hace 4 décadas, y también vemos de lo que estaría escribiendo San Beda y comentando el día de hoy, comentando acerca del siglo XXI, porque cuando nuestro Señor habla acerca del hecho de que aquellos que han sacrificado padre, madre, hermano, hermana y posesiones, y cuando dice que van a recibir 100 veces la recompensa, no está hablando específicamente acerca de ellos, está hablando en general acerca de todos los bautizados. Entonces lo que nos está diciendo a cada uno de ustedes es que ha de haber un espíritu de pobreza, de que debe haber un espíritu de castidad, de que debe haber un espíritu de obediencia. Ustedes dirán, ¿por qué no se puede interpretar para significar todos los pueblos? ¿Por qué solamente se refiere a aquellos en la vida consagrada? Para responder a esa pregunta tenemos que examinar el universo que nos rodea, porque el universo que nos rodea, el mundo en donde vivimos, es un mundo que implica generosidad, es un mundo en donde podemos percibir tanta unidad como pluralidad. Es un mundo en donde podemos ver un impulsor principal y una
primera causa, o sea, la presencia de Dios, el Ser Supremo, el Creador, y este Creador hizo algo muy, muy particular para todos nosotros, que somos sus criaturas. Nos dio la vida, nos dio nuestro mismo ser, en la obra de la creación. Así que tenemos un universo que consiste tanto de unidad como de pluralidad. Y este Creador, que es Dios, cuando este Creador creó a sus criaturas, literalmente les dijo a ellos, para siempre, los amo para siempre, los estoy creando para siempre, quiero que compartan la vida eterna conmigo para siempre. Pero los seres humanos, el ser humano, la criatura, tiene que responder al Creador. Ustedes ven, nos ha sido entregado nuestro ser por el Creador, Dios Todopoderoso, y al entregarnos nuestro propio ser, también nos dio la capacidad de responder a eso que Él nos dio. Así que, por lo tanto, cada criatura en el mundo ha de responder en filialidad al Dios que nos creó y en relación a todos sus compañeros seres humanos en el mundo. Así que no solamente hemos recibido nuestro ser, sino también hemos recibido la capacidad de responder a nuestro ser, de responder a aquello que hemos recibido, y lo hacemos en nuestra respuesta a Dios y en nuestra respuesta a nuestros hermanos y hermanas en el mundo, que componen no solamente a la familia humana, sino también al cuerpo místico de Cristo en el mundo. En nuestra respuesta a Dios y en nuestra respuesta a nuestros hermanos, a las criaturas, todos quienes hemos sido creados de manera igual, a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos respondiendo, estamos devolviendo aquello que Dios nos ha dado. Estamos respondiendo a la generosidad final de Dios, que nos dio nuestro propio ser, que nos dio nuestra propia vida. Y en ello, en esa respuesta a Dios, estamos diciendo para siempre nuevamente a nuestro Creador. En los escritos del cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, en los escritos de Carlo Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, vemos que cada criatura que ha sido creada por el Creador, cuando el Creador dijo para siempre, y cada criatura nunca puede llegar al pleno entendimiento de esto hasta que Dios diga hasta que la criatura le pueda decir para siempre nuevamente al Creador. Y como le decimos para siempre, el Creador que nos creó, lo decimos cuando literalmente vamos al espíritu de los concilios evangélicos, la pobreza, la castidad y la obediencia. Cada uno de nosotros está llamado a vivir nuestras vidas en el espíritu de los concilios, y cada uno de nosotros no está llamado a vivir nuestras vidas tomando votos formales, pero cada uno de nosotros está llamado a vivir nuestras vidas en respuesta a nuestro Creador que nos creó, a responder en un espíritu de pobreza, porque en la pobreza luchamos nuestra riqueza. En la pureza encontramos la pureza que necesitamos para estar presentes ante Dios, y en obediencia hemos de descubrir la voluntad de Dios. Hemos de vivir de manera pobre, hemos de vivir de manera casta, hemos de vivir de manera obediente. Estos elementos han de ser parte esencial de la vida cristiana. No que estemos tomando un voto formal de pobreza, ni un voto formal de castidad, ni un voto formal de obediencia, sino que la pobreza, castidad y obediencia deben ser elementos que compongan nuestra vida cristiana, deben ser el camino por el que recuperemos la realidad en nuestras vidas individuales. Es la única manera en la que podemos decir para siempre al Creador, que nos creó, que nos hizo, que nos dio nuestro ser. Esta es una teología que ha estado emergiendo lentamente, pero firmemente y profundamente durante las últimas décadas, desde el Concilio Vaticano II. Dios es quien verdaderamente revela al hombre a sí mismo y le ofrece verdadero significado a la vida del hombre. Y en esta revelación que Dios da sobre el significado de todas nuestras vidas, nos está pidiendo nuestra respuesta continua. Todos nosotros que somos criaturas, todos nosotros que hemos sido creados y hemos recibido nuestro ser de Él, no solamente recibimos nuestro ser y hemos permanecido en forma estática y no tenemos nada más que ver con Él, sino por contrario, tenemos que continuamente responder a Él. Y respondemos
al mostrar con la calidad de nuestras vidas que en la pobreza somos ricos, que en la castidad somos puros y que en la obediencia estamos siguiendo su voluntad. Es la forma de vivir el camino, la vida cristiana, el espíritu de los concilios en la vida de cada persona, si esa persona esté consagrada en los votos, o sea, un laico, soltero o casado, como sea el caso. Estos son los elementos entonces los que tenemos que enfocar, las cosas que han de formar nuestra respuesta a Dios que nos ama y a Dios que nos creó. Finalmente, por supuesto, el Señor concluye con un mensaje muy distintivo de que tenemos que estar en guardia. El primero debe ser último y el último debe ser el primero. A menudo puede parecer que un individuo ha estado viviendo su vida en respuesta a Dios de la manera más auténtica posible, pero el hombre interior o la mujer interior no está viviendo de manera auténtica posible. Dios nos ve de una forma y nuestros hermanos seres humanos nos ven de otra manera. Así que San Marco, de manera muy clara, cuando transcribe la advertencia del Señor, dice, sí, por supuesto que hemos de responder en un espíritu de pobreza, de castidad, de obediencia, y todo eso debe fluir de la sinceridad interior de nuestros corazones. No ha de ser algo externo, en donde la gente, el mundo piensa que estamos viviendo así, pero de hecho no estamos viviendo de esa forma. Así que ustedes ven, es un verdadero desafío, el cual leemos aquí, el cual nos es ofrecido esta mañana, y por eso digo, si San Beda el Venerable estuviera vivo el día de hoy, aquí estaría hablando de corrientes teológicas modernas en la Iglesia, corrientes muy sólidas, que están volviéndose más importantes cada vez, que están volviendo parte de nuestra vida eclesiástica, porque hay un gran desafío que le es presentado a cada seguidor de Jesucristo. Él nos hizo, Él nos creó, Él nos dio nuestro mismo ser, y nosotros tenemos que responder a su obra de creación, porque cada uno de nosotros, de una manera, cada uno de nosotros es un acto, una obra de creación irrepetible y única. Nunca ha de haber nadie como nosotros en este mundo, nunca. Y Dios nos ve exactamente de esa manera, y Dios está esperando nuestra respuesta con generosidad y con sinceridad. Que los historiadores futuros de este periodo del cristianismo, los sucesores de San Beda el Venerable, escribieron que los sacerdotes del siglo I respondieron a este desafío de manera eficaz.